Saludo, pueblo de Dios. Hoy alegre y gozoso en el Señor. Hoy me siento feliz, agradecido todos los días con Dios, dándole gracias a Él por permitirme ver la luz del nuevo día. Qué maravilloso es cuando uno se levanta en la mañana y ve la luz del nuevo día, el aliento de vida que Dios nos permite. Ay, dándole gracias a Dios. Hoy vamos a estudiar qué es gracia y dónde se originó la gracia. Hoy vamos a estudiar y vamos a tener un estudio completo. Y bueno, primeramente vamos a darle gracias a Dios porque Él nos da esa bendición. Vamos a orar en el nombre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Dios Todopoderoso, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre amado. Hoy, dándote gracias, Señor, porque me permite ver la luz del nuevo día, Señor. Me permite ver al alcance de mi vista, Señor, el nuevo amanecer, Señor, el aliento de vida que usted me permite, Señor, dándote gracias, Señor. Hoy me siento feliz y dichoso porque cada vez que escudrillo la Sagrada Escritura, Señor, te lleno de ese gozo, de ese amor, de esa bendición que usted siempre nos permite a través de la Sagrada Escritura, Señor. Padre, te pedimos permiso, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor. Hoy vamos a estudiar qué es gracia, Señor, qué es, dónde se originó la gracia, Señor, para qué sirve la gracia. En ese estudio lo vamos a estudiar completamente y dándote gracias a ti, Señor, porque nos da esa fortaleza y esa sabiduría del entendimiento de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar qué es gracia. ¿Qué es gracia para ti, hermano? En ese concepto lo vamos a estudiar. ¿Qué es gracia para ti, hermano? ¿Qué es gracia? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En su infinito amor, Dios es amor. Ahora, ¿qué es gracia? Es un regalo de Dios gratuito. Es un regalo de Dios gratuito, inmerecido. Inmerecido porque nosotros, ¿qué hicimos nosotros para obtener la gracia? Por eso se llama ¿qué es gracia? Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Ahora cuando leemos Romanos, en el capítulo 3, versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí vemos la gracia de Dios. Es un regalo que Dios nos regaló. Un regalo en el cual tenemos que entrar en esa obediencia de la palabra de Dios. Ahora vamos a estudiar Salmo. En el capítulo 45, versículo 2. Y por eso que tenemos que tener el concepto de la gracia, porque muchos piensan que la gracia es algo que nosotros podemos vivir bajo la libertad, un libertinaje, en la cual porque Dios nos da la gracia, entonces quiere decir que nosotros vamos a tomar la gracia por nuestra propia cuenta, en un libertinaje. Y tenemos que sentir la obediencia. Por eso que cuando yo leo Salmo 45, Él me indica lo siguiente, porque por eso que tenemos que ir al concepto de la Sagrada Escritura, para nosotros entender qué es gracia. Gracia es un regalo de Dios, en eso estamos claros. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios bendigo para siempre. Es un regalo en el cual Dios nos da a nosotros. Y aquí me lo está confirmando el libro de Salmo en el capítulo 45, versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido
para siempre. ¿Qué es gracia? Es un regalo de Dios, gratuitamente para nosotros. Es un regalo de Dios. Ahora vamos a estudiar dónde se originó la gracia. ¿Dónde se originó la gracia? Eso es lo que vamos a estudiar a continuación para verificar dónde se originó la gracia. Porque muchos dicen y piensan de que la gracia se originó así de la nada. Pero hay que llevar el concepto dónde se originó la gracia. La gracia se originó en el cielo. Pero ¿cómo se originó en el cielo? Vamos a seguir estudiando, porque eso es parte de la respuesta. Esa no es la respuesta completa, porque muchas personas dicen, no, se originó en el cielo. Es parte de la respuesta. ¿Dónde se originó la gracia? La gracia se originó en la mente de Dios. En la mente de Dios. Porque Dios, en su infinito amor, Dios es amor. Y la gracia se originó en la mente de Dios. Ahora, cuando vemos y desarrollamos, vemos todo lo que nuestra vida nos da al alcance. Cuando nosotros vemos las estrellas, vemos la luna, vemos el sol, vemos todo lo que está en nuestro alcance, la nube, todo lo que hay a nuestro alrededor, ahí está la gracia. Esa es formación de Dios, eso es la gracia. Nosotros somos la gracia, es la formación de Dios. El universo, en su infinidad, ahí está la gracia. Eso es la gracia de Dios. ¿Dónde se originó la gracia? En la mente de Dios. Ahora, fíjese usted cree que cuando Lucifer desobedece el carácter de Dios, a Dios lo tomó por sorpresa? En ningún momento. En ningún momento eso fue una sorpresa para Dios. No, porque Dios ya estaba preparado, porque Dios sabía lo que había de venir. Dios sabía. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dio el libre albedrío para nosotros elegir. Y Lucifer, que era un ángel llena de luz, ¿verdad? Su pureza, era un ángel hermoso, bello. Y en el momento antes de la desobediencia, ¿qué se veía en el cielo? Era armonía, gozo, alegría, formación, pureza, fortaleza, porque había armonía, había paz, y ahí estaba la gracia. Ahí estaba la gracia. Ahora, ¿dónde se originó la gracia? En la mente de Dios, en el reconcilio de paz entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se formó la gracia. ¿Para qué? Para la preparación cuando el hombre pecara, o en el caso en el cielo, cuando Lucifer y sus ángeles rebeldes, cuando desobedecieron el carácter de Dios. ¿Qué quiso hacer Lucifer en el momento cuando él desobedeció a Dios? Bueno, él quiso ser más que Dios. Ahí no existía envidia, no existía el egoísmo, no había nada de eso. Pero ¿usted cree que a Dios lo tomó por sorpresa la desobediencia de Lucifer? Para nada, porque Dios ya tenía preparado. En la mente de Dios se originó la gracia, y Dios ya tenía la preparación de la caída de aquel ángel y todos esos ángeles que desobedecieron el carácter de Dios por seguir la rebelión de Lucifer. Y el pecado se inicia en el cielo a través de ¿quién? De Lucifer. En la mente de Lucifer se inicia el pecado.
se inicia la desobediencia. Se inicia la desobediencia en la cual Lucifer desobedece el carácter de Dios. Y el carácter de Dios son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Para nada tomó de sorpresa a Dios, para nada. Porque ya había un plan preparado de Dios en el concilio de paz formado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde se originó la gracia? En la mente de Dios. En la mente de Dios se originó la gracia. Ahora, cuando estudiamos Mateo 25, versículo 24, entonces el rey dirá a su derecha, venid bendito de mi Padre, heredará el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, desde la fundación del mundo, desde la fundación del mundo. Fíjese usted, la preparación, la gracia viene desde el inicio, antes de que Lucifer cayera en la desobediencia, mucho antes. Por eso que tenemos que tener el concepto dónde se originó la gracia. Y eso lo vemos también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjate todo el plan que Dios tenía preparado cuando Lucifer desobedeciera o cualquier ángel del cielo cayera en la desobediencia. Pero en este caso fue Lucifer y los ángeles rebeldes que desobedecieron el carácter de Dios. Y debido a la desobediencia fueron desalojados del cielo, totalmente desalojados. Y fíjese usted en la cual cuando el hombre comete pecado, cuando Dios le dice que puede comer de todo árbol que da fruto, pero ellos desobedecen el carácter de Dios, desobedece la formación en la cual Dios había formado en ellos. Y por eso es que tenemos que ver y llevarlo en el contexto de la obediencia. ¿Por qué Adán y Eva desobedecen el carácter de Dios? Porque ellos vivían en gracia. Porque en el sitio donde vivía era santidad, era pureza, era paz, era armonía, era fortaleza, era amor. Porque Dios tenía la comunicación con ellos todos los días. Todos los días tenía esa comunicación con ellos. Porque había paz, había armonía, había gozo. Ahí estaba la gracia de Dios. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos perdieron la gracia cuando ellos desobedecen el carácter de Dios. Y es cuando Dios tiene un plan preparado. Un plan en el cual, por la desobediencia, ¿quién murió por Adán y Eva? Cuando ellos desobedecen el carácter de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde se inició la gracia? ¿En dónde se formó la gracia? ¿Qué es gracia? ¿Cuál es el origen de la gracia? Por eso que tenemos que tomar en cuenta que la gracia viene en el momento cuando Lucifer fue desplazado totalmente del cielo, fue desalojado. Ya la gracia existía en la mente de Dios. Ya existía totalmente la gracia de Dios. Ya existía. En el concilio de paz se formó la gracia a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ya en la mente de Dios ya existía la gracia. Y esa gracia, cuando Adán y Eva cometen pecado, desobedecen el carácter de Dios, quien muere por Adán y Eva
fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue Cristo Jesús. Desde el inicio, cuando Adán y Eva cometen pecado, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué fuera pasado si Cristo Jesús no toma la posición de Adán? ¿Qué hubiera pasado? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué me lleva a mí a la muerte? La paga del pecado es muerte. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros confundimos qué es gracia y cuál es el origen de la gracia. Tenemos que tener cuidado y tener presente de la formación de la gracia. No una gracia que yo la quiera tomar como un libertinaje para disfrutar, para gozar. No, eso es un libertinaje. La gracia es una preparación en la cual Cristo Jesús murió por nosotros, para enseñarnos el camino de la obediencia. Y la gracia es obediencia, porque si tú vives bajo la gracia es porque estás viviendo en la obediencia de Cristo Jesús, en la obediencia. ¿Y qué es obediencia? ¿Qué es justicia? ¿Qué es palabra? ¿Qué es la formación? ¿Qué es pureza? ¿Qué es la fortaleza? Es la formación en la cual nosotros tenemos que mantener el templo de Dios puro y limpio para el Señor, para vivir esa ordenanza de la formación espiritual que Cristo Jesús me enseñó, me está fortaleciendo. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque muchos toman la gracia como un libertinaje. Vamos a seguir estudiando. Ahora vamos a estudiar a Juan en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Cristo Jesús va a obtener la vida eterna, pero que en la obediencia. Porque si yo sigo los pasos, las pisadas de Cristo Jesús, estoy viviendo en la armonía y en el gozo verdadero. Porque ¿cómo hago yo para obtener esa comunicación con el Padre? Porque esa comunicación con el Padre se había perdido a través cuando entra el pecado al mundo. ¿Cómo puedo ser yo hijo de Dios para no ser criatura de Dios? Tengo que entrar en la obediencia, porque en el momento que Adán y Eva vivían en la santidad, en la gracia de Dios, cuando ellos cometen pecado, entra el pecado al mundo. En ese momento, Adán y Eva pierden la santidad pura, la naturaleza santa la pierden. ¿Y qué pasa a formar después del pecado? La naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa la adquirimos nosotros de nuestros primeros padres. ¿Y cómo nosotros podemos obtener la naturaleza santa en una formación pura? ¿Cómo la vamos a obtener? Primero, obedeciendo el mandato de Cristo Jesús. Primero, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios me lleva a Cristo. Me lleva a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Cristo Jesús tomó la posición del Adán caído. El Adán que había caído en el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué quiere decir? Que la paga del pecado es muerte. Porque Cristo Jesús tomó la posición de Adán. Porque si Cristo Jesús no toma la posición de Adán, prácticamente Adán muere eternamente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que viene a salvarnos Cristo Jesús a nosotros? De la muerte eterna. De la muerte eterna nos viene a salvar para tener la comunicación con el Padre. Pero si yo ando en la obediencia de la palabra de Dios, tengo que prepararme para la segunda venida de Cristo Jesús. Prepararme para la segunda venida. ¿Por qué? Porque estando yo en preparación, en la obediencia, cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, la naturaleza pecaminosa que yo tenga, pero yo ando en la obediencia, mi naturaleza cambia en el momento de venir Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya mi naturaleza se va a transformar y va a ser naturaleza santa. Pero cuando yo me mantengo en la obediencia de su palabra,
siguiendo los pasos de Cristo Jesús en la obediencia, siguiendo esos pasos, para yo obtener esa naturaleza santa y pura desde el principio, la que tenía Adán y Eva antes de pecar. Y esa naturaleza la vamos a obtener cuando Cristo Jesús venga por segunda vez a buscar a su pueblo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los obedientes, los que andan obedientes a su palabra, los arrebatará. Fíjate, por eso que tenemos que mantenernos firmes en el Señor, mantenernos firmes en su obediencia. Ahora vamos a estudiar Primera de Pedro en el capítulo 1, versículos 19 y 20. De ahí seguimos estudiando esa formación en la cual Dios nos está enseñando. ¿Cómo nos enseña a nosotros? Ser obedientes a su palabra. Porque cuando nosotros estamos obedeciendo ese mandato de Dios, andamos en esa armonía y en ese gozo. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ser obediente a su palabra. Nos dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor a vosotros. Mucho antes de la fundación del mundo, la gracia existe. Por eso Dios tenía ese plan preparado para nosotros. Ese plan, cuando el hombre cayera en el pecado. Igualmente mucho antes de pecar el hombre, cuando Lucifer se le rebeló a Dios y quiso tumbar al gobierno de Dios, quiso darle un golpe de estado a Dios, al gobierno de Dios. Fíjese, por eso que tenemos que saber qué es gracia, para estar fundamentado en el verdadero amor de Dios. Cuando tú tienes ese amor puro de Dios en tu corazón, está formado en armonía y en el gozo verdadero de su palabra. Por eso que tenemos que llenarnos de esa alegría, de esa fortaleza, para seguir enriqueciéndonos de amor y de bendición, como lo dice su santa palabra. Por eso que cuando estudiamos su amor, nos llenamos de fortaleza. Ahora, ¿para qué fue diseñada la gracia? ¿Para qué fue diseñada? Por eso es que tenemos que saber los conceptos. Fíjate, ya estudiamos el plan 1, que es gracia. Ya estudiamos el plan 2, donde se originó la gracia. Y el plan 3, ¿para qué fue diseñada la gracia? La gracia fue diseñada para la salvación. Y eso lo leemos en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es de un don de Dios. ¿Don qué quiere decir don? Un regalo de Dios, que Dios nos dio a nosotros, para nosotros fortalecernos en esa armonía y en ese gozo de su palabra. Y por eso es que tenemos que tener ese concepto de amor, llenarnos de felicidad y de fortaleza día a día en el amor de Dios. Ahora, cuando estudiamos a Santiago en el capítulo 2, versículo 22, ¿no ves que la fe actúa justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Y qué son las obras? Es la obediencia. La obediencia. La obediencia me lleva a Cristo Jesús, porque la obediencia es cuando yo vivo en la armonía y en el gozo verdadero de la palabra. La fe, cuando tu cuerpo te llene de fe y de amor, te limpia y te purifica, porque para eso somos salvos por Cristo Jesús, a través de la obediencia, a través de la fe. Cuando yo me bautizo en Cristo Jesús, paso a ser una nueva criatura para Dios, formado y fortalecido en Cristo Jesús. Cuando yo me bautizo es porque quiero ser una persona limpia y pura para el Señor, ser obediente a su palabra, formado en Cristo Jesús. Por eso yo los invito, hermanos, a que nosotros busquemos a Dios de corazón, porque la fortaleza divina es el amor de Dios.
ahí nos centramos y nos formamos y nos fortalecemos en su palabra cuando nosotros crecemos en esa verdadera armonía del amor de Dios. Por eso, fíjate, ¿para qué fue diseñada la gracia? Para la salvación. Para la salvación. Y fíjate, el plan de Dios desde el inicio de la formación. Dios tenía un plan porque Él nos dio a nosotros el libre albedrío para tú escoger, ¿verdad? Porque Dios a nosotros no nos hizo robot, todo lo contrario. Él nos dio el libre albedrío para tú escoger. Si tú quieres escoger la salvación en la obediencia de la palabra de Dios, o quieras agarrar el camino de la desobediencia, lo que hizo Lucifer en el cielo, cuando él desobedeció a Dios, él desobedeció el carácter de Dios y agarró el camino de la maldición. Y por eso Dios nos dio ese libre albedrío para tú escoger, porque nosotros escogemos qué camino debemos tomar. Y por eso Él nos enseña a nosotros cómo nosotros podemos lograr a través del pensamiento la obediencia o la desobediencia. Por eso Él nos enseña el verdadero camino de su palabra. Y Él nos enseña esa formación en la cual nosotros debemos seguir y fortalecernos en Cristo cuando nosotros andamos en esa obediencia de la palabra de Dios. Pero si desobedecemos la palabra de Dios, ¿qué nos espera? Hay dos conceptos en la cual Dios nos dio a nosotros. La gracia es cuando nosotros buscamos a Cristo Jesús, cuando nosotros andamos en esa obediencia. Ahora, si yo utilizo la gracia como libertinaje para vivir la vida de los placeres de este mundo, y ¿en qué estoy convirtiendo la gracia? En esa forma como yo la quiero tomar, vivir en una gracia de libertad, de libertinaje, no la gracia de la libertad. La gracia de la libertad es en una obediencia, esa es libertad. Dios te da para escoger la gracia o la desgracia. ¿Qué quieres tú vivir? La gracia, porque la gracia tú vives en libertad, en armonía y en el gozo. Pero si tú utilizas la gracia de libertinaje, te está llevando a una desgracia, te está llevando a una perdición, porque está desobedeciendo el carácter de Dios y te está llevando a la muerte eterna cuando tú entras en desobediencia. Por eso es bueno estudiar la palabra de Dios. Ahora, cuando yo leo Santiago, en el capítulo 2, versículo 23, y se cumplió las escrituras, que dice Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, porque Abraham obedeció el carácter de Dios, obedeció el mandato de Dios y obedeció esa formación de pureza de Dios y se fortaleció en Dios Todopoderoso. Eso es obediencia, eso es justicia. Ahora cuando leemos Santiago capítulo 2 versículo 24, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cuando yo ando en esa obediencia, obras es justicia, obra es obediencia, ¿verdad? Pero si mantengo la fe pura, limpia y pura para el Señor, yo uno la fe, la justicia y la gracia, porque la gracia de Dios está aquí, la justicia está en el centro, la fe está en el centro, y la justicia, que viene siendo las obras de la obediencia, me lleva ¿a qué? A Cristo Jesús. La ley de Dios me lleva a Cristo Jesús en la obediencia de su palabra. Por eso que tenemos que estar claro que es obra, que es un don. Obra es justicia, obra es obediencia. La fe en tu corazón te mantiene viva porque eres obediente a la palabra. La fe te lleva a la formación espiritual porque te llenas de fe en su corazón y se fortalece tu alma, tu corazón te fortalece
Se fortalece porque está creyendo en la formación espiritual. Y en esa formación espiritual tú creces en la formación del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es la formación del reconcilio de paz en la cual se formó la gracia de Dios. ¿Dónde se formó? En la mente de Dios. Por eso tenemos que vivir esa armonía. Ahora vamos a estudiar a Juan en el capítulo 1, versículo 12. Porque cuando nosotros tenemos el concepto del amor, mira, nadie te aparta porque ya tú tienes el conocimiento de esa palabra y no te vas a apartar nunca. Porque ya tienes el conocimiento de la palabra de Dios y tienes el conocimiento del amor de Dios. Ahora, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es ser hecho hijos de Dios? Fíjese usted, en el momento que Adán y Eva vivían en la armonía y en el gozo de la palabra de Dios, en el Edén, ellos vivían bajo la gracia. Ellos eran hijos de Dios, en ese momento eran hijos de Dios, porque estaban en la naturaleza santa, naturaleza pura. Y ellos vivían esa comunicación con el Padre. Tenía esa comunicación con Dios. Pero en el momento de que ellos pecaron, su naturaleza se convirtió en carne pecaminosa. Ellos en ese momento pasan a ser criaturas de Dios, porque desobedecen el carácter de Dios. Cuando ellos desobedecen el carácter de Dios, pasan a ser criaturas de Dios. Para yo ser hijo de Dios, tengo que andar en la obediencia de su palabra. Porque eso es lo que me dice a mí, en el capítulo 1, versículo 12 del libro de Juan. Mas todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo creo en esa formación de pureza en la cual Cristo Jesús me enseña, me fortalece y soy digno del amor de Dios. Soy digno de la obediencia de Dios y voy a vivir bajo la gracia de Cristo Jesús en la obediencia. Pero si yo ando desobediente y tomo la gracia como un libertinaje, inmediatamente a mí la ley me señala totalmente, me señala la ley. Ahora vamos a estudiar a Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Qué me dice Romanos? Ahí vamos a analizar y ver lo que nos dice. Y es bueno estudiar la palabra de Dios porque cuando nosotros estudiamos su santa palabra, ellos me llevan al concepto de la verdad. No son palabras de hombre, son palabras de Dios. Cuando nosotros estudiamos su santa palabra, cada día más nos llenamos de esa armonía y de ese gozo de su palabra. Ahora me dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la formación de Dios. Ahí está la gracia de Dios. ¿Y de dónde viene la gracia de Dios? Desde mucho antes de que Lucifer desobedeciera el carácter de Dios. Desde mucho antes de que el hombre cayera en el pecado. Ahí estaba la gracia de Dios, porque Dios ya tenía un plan preparado para la salvación. Y por eso que tenemos que tener concepto, ¿qué es gracia? No dejarse confundir, porque muchos toman que la gracia de Dios existe en el momento que Cristo Jesús fue crucificado, pero ya mucho antes Dios ya tenía el plan de salvación, mucho antes. Ahora, muchos toman este concepto de que yo soy salvo por gracia, porque Cristo Jesús murió en la cruz y ya la ley ya no existe, ya la ley quedó clavada en la cruz. Ahora mi pregunta es, si la ley de Dios quedó clavada en la cruz, ¿quién me señala a mí el pecado? ¿Quién me señala el pecado?
Porque para yo vivir en la armonía y en el gozo verdadero de la palabra de Dios, yo tengo que estar libre de pecado, ser puro y purificado, limpio y puro para el Señor. Pero mientras que vivamos en este mundo está rodeado de pecado. ¿Y cómo vamos a obtener la naturaleza santa y pura y limpia? Porque mientras que vivamos en este mundo, no estamos exentos al pecado. Podemos caer, podemos doblegar, pero ¿cómo nosotros nos mantenemos firmes en Cristo Jesús? Obedeciendo el mandato de Cristo Jesús, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque hay muchas personas que agarran la ley de Dios y la botan hacia un lado, la tiran hacia un lado. Pero hay que tener un conocimiento. ¿Qué significa la ley de Dios? Cuando nosotros estudiamos los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, nos lleva a Cristo Jesús. Porque tenemos que aprender qué es el amor a Dios y qué es el amor al prójimo. Los primeros 4 mandamientos es el amor a Dios, pero tenemos que tener el conocimiento de la obediencia. ¿Qué es el amor a Dios? ¿Verdad? ¿Y qué es el amor al prójimo? Que son los otros 6 mandamientos. Pero el amor a Dios, si nosotros amamos a Dios, yo obedezco los sagrados 10 mandamientos, porque yo ando en la obediencia. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si yo amo a Dios, estoy obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora vamos a estudiar a 2 de Corintios en el capítulo 5, versículo 19. Por eso es que tenemos que estar claro, preciso, qué es gracia, para nosotros vivir en esa armonía y en ese gozo verdadero de su palabra, para nosotros vivir en armonía y en el gozo. Fíjate lo que me dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es la reconciliación, eso es la formación en la cual nosotros vivimos en esa armonía y en ese gozo, en la reconciliación en Cristo Jesús. Nos formamos, nos fortalecemos, crecemos en esa verdadera armonía de su palabra. Ahora vamos a estudiar a Romanos en el capítulo 5, versículo 15. Romano me dice lo siguiente: pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los que mucho la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre en Jesucristo. Fíjate que aquí me está diciendo cómo entró la muerte al mundo. Es a raíz del pecado. Por una persona, todos murieron. Pero por una persona, todos seremos salvos a través de Cristo Jesús. Por eso me lo dice a mí en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los que mucho la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre en Jesucristo. Fíjese usted la gran diferencia cuando nosotros vivimos en esa armonía y en ese gozo de la preparación de Dios. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito a que busquemos a Dios de corazón. Ya estudiamos qué es gracia, dónde se originó la gracia, para qué fue diseñada la gracia. Por eso hoy me siento feliz,
gozosos y alegres en el Señor, porque hay que crecer en ese gozo de la palabra, hay que crecer en la gracia de Dios, crecer en la armonía de Dios. Para yo vivir en la gracia de Cristo Jesús, tengo que andar en la obediencia de su palabra, ser obediente a su palabra, ser obediente. Bueno, pueblo de Dios, yo le doy gracias a Dios porque hoy traje este tema que es muy importante, analizarlo y estudiarlo. Por eso yo le nombré cada uno de los textos. Yo los invito a que usted en su casa estudie la palabra de Dios, escudrille la palabra, y cada día nos llenamos de ese gozo verdadero que Dios quiere que cada uno de nosotros lo busquemos a Él de corazón. Bueno, será otra oportunidad, seguiremos escudriñando la Santa Palabra, y que Dios derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes, y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre de Dios Todopoderoso. Amén y amén.